Buenos días. Eh, bueno, hoy ya ponemos fin al devocional que estamos haciendo. Este devocional explica el por qué nos cuesta tanto seguir a Jesús verdaderamente, como que entregarnos por completo a la obra de su reino. Vimos que todos teníamos un enemigo que se opone entre nosotros y Jesús en nuestra relación y que su propósito es desanimarnos, distraernos y tentarnos para que no nos enfoquemos en seguir la llamada de Jesús. Hemos identificado una serie de barreras que Satanás nos pone en nuestro camino para dificultarnos seguir a Jesús. Vimos que la primera barrera eran esos pecados que caíamos una y otra vez en ellos, y el enemigo se aprovechaba de nuestra debilidad para que viviéramos una vida pecaminosa. El resultado de esta barrera era la desobediencia, porque pecar nos aparta de Dios, por lo tanto no somos útiles para su obra. Otra barrera era pensar que debemos tener una vida equilibrada. El propósito de esta barrera era que al tener una vida ocupada encajábamos a Jesús en un horario. Esto hacía que nos entregáramos de una forma limitada a Dios. Aquí hablamos de que muchas veces ejercitábamos la fe, pero no las obras, porque suponía un mayor esfuerzo. Y Y ya muchos Rocco de lo nosotros arregló más o menos. quedábamos Básicamente muy bien, pero viviendo una, viviendo una fe, pero sin obras. Otro tipo de barrera era que mirábamos más nuestra seguridad que vivir esa vida radical que Jesús nos pide. Esa barrera nos lleva a la comodidad y nos hace como no ser útiles para Jesús. Otra barrera muy relacionada con la anterior es vivir una vida desperdiciada, porque el enfoque somos nosotros y no Dios, la vida terrenal y no la eterna. Y barreras como, por ejemplo, que nos sentimos que no somos suficientemente preparados, no estamos suficientemente preparados para lo que nos pide Jesús, o pensamos que nuestro trabajo y sacrificio no sirven para nada, como que sospechamos que tal vez nuestro trabajo es en vano. Y como no, la última barrera que vimos que fue que anteponemos nuestras cosas antes que servir a Cristo de verdad. Entonces, el reto para nosotros, para todos aquellos que queremos seguir a Jesús de verdad, eh, es identificar esas barreras que se nos presentan en nuestra vida y tenemos que romperlas. Tenemos que eh, dejar que Cristo controle nuestra vida. De esta manera fluirá el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, y solo entonces podemos cambiar el mundo con Jesús. Y bueno, el versículo que había pensado para hoy se encuentra en Lucas 9, del 21 al 27, y lo va a leer José. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Vale, pues vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por nuestras vidas. Había
programado, pues en esta serie de mensajes de Cristología que estamos viendo, que cuando llegásemos a un domingo como hoy, que era el domingo de resurrección, pudiésemos hablar desde un punto de vista cristológico, un poquito más teológico y doctrinal acerca de la resurrección. Pero se nos ha trastocado un poquito, por lo menos a mí, se me han trastocado un poquito los planes, ya que pues hubo un domingo que no tuvimos reunión porque no había local, y hubo otro domingo también que hubo un problema porque no terminamos. Me había salido un poquito largo el mensaje, y tuvimos que partirlo en dos. Entonces se me movió un poquito la coreografía aquí, ¿no? Se me trastocó un poquito las fechas. Y hoy quise traer algo diferente, ¿no? En vez de centrarme un poquito en la parte doctrinal y en la parte teológica de la cristología, quise, aprovechando que estamos celebrando el domingo de resurrección, traer un mensaje un poquito más de tipo devocional y un poquito más de tipo reflexivo, ¿no? Durante la mayoría de las iglesias hoy en día, lo comentaba Valeria, ¿no? Hace un rato tuvimos la oportunidad de visitar un par de iglesias, porque cuando las iglesias tienen su local, normalmente en Semana Santa aprovechan para tener reuniones los días viernes, que el viernes pues es el jueves, perdón, el viernes también, porque el viernes es el día de la crucifixión y de la traición de Jesús y todo eso. Y bueno, el sábado también hacen alguna reunión de acción de gracias, y el domingo, un domingo como hoy, pues hacen la reunión de resurrección. Nosotros, como no tenemos local todavía, no podemos hacer ese tipo de cosas. Y visitamos pues algunas iglesias también del cuerpo de Cristo que está allí también en Alicante, que son nuestros hermanos en el Señor también. Y bueno, y como nosotros no podemos hacer eso, he intentado a través de este mensaje hacer una especie de resumen englobando la semana anterior a la traición y a la crucifixión del Señor Jesucristo y a su resurrección. Entonces, intentando hacer como una especie de resumen entre la pasión, la crucifixión y la resurrección, pero no enfocado exactamente en Jesucristo. Quise hacer algo un poquito diferente. He querido hablar de algunas personas que tuvieron relación en los evangelios con la pasión, la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. ¿Y qué podemos aprender o qué nos transmite la Biblia a nosotros de esas personas? A estos personajes yo los he llamado los yo quiero ser como. Los yo quiero ser como de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y vamos a hablar pues de algunas personas o de algunos personajes que tuvieron relación la semana desde la entrada triunfal a Jerusalén. Luego pasa una semana más o menos, pasan algunos días hasta que llega la Pascua y hasta que es entregado y crucificado nuestro Señor Jesucristo. Y quiero hablar de el yo quiero ser como número uno. Yo quiero ser como número uno. Y hace pues unos años, yo no sé si todavía esto lo siguen haciendo, pero si tú has hecho alguna entrevista de trabajo, creo que alguna vez lo hemos mencionado aquí, hay una pregunta muy tonta que solían hacer los entrevistadores, y es, si tú fueses un animal, ¿qué animal te gustaría ser? ¿No? Yo no sé si todavía siguen haciendo ese tipo de preguntas, pero porque hoy en día pues la gente se burla de ese tipo de preguntas, pero yo no sé, igual algún psicólogo flipado de estos en algún momento dijo, mira, vamos a poner de moda esta pregunta en las entrevistas de trabajo para ver cómo reacciona la gente o para ver qué responde. Y si alguno dice, pues yo quiero ser una tortuga, lo descartan porque va muy lento. Y si otro dice, pues yo quiero ser un león, lo descartan porque este se va a comer a todo el mundo, mejor lo sacamos. O tal vez pues la pregunta es para descolocar un poco a la persona y para ver cómo mantiene pues el enfoque de la reunión, qué sé yo.
lo cierto es que es una pregunta súper tonta para una entrevista de trabajo donde considero yo que se tienen que preguntar cosas un poquito más enfocadas a lo que se quiere hacer o al trabajo que se quiere hacer, ¿no? Pero, ¿a qué viene todo esto, no? Esta introducción dentro del mensaje, ¿no? Es porque el primer personaje de Yo quiero ser como, que quiero enfocar o que quiero resaltar o que quiero rescatar en esta mañana, que forma parte de la última semana de Jesús y que forma parte más específicamente de la entrada triunfal del Maestro. ¿Sabéis cuál es el episodio de la entrada triunfal, no? Jesús se dirige a Jerusalén y cuando va llegando a Jerusalén ocurre algo, ¿no? Que Él entra de manera triunfal y todos sacan pues lo que nosotros conocemos en la tradición como el Domingo de Ramos, ¿no? Que pues, Jesús entra y a Jerusalén. Y en esta última semana, el personaje que yo quiero ser como es precisamente no una persona, sino un animal. Más específicamente, un burrito. No sé si se acuerdan que un burrito forma parte de nuestra historia. Y si a mí me preguntan en la entrevista de trabajo, ¿qué animal quieres ser? Yo quiero ser un burrito, diría. Lucas capítulo 19, versículos 28 al 36. Lucas 19, versículos 28 al 36. Vamos a leer algunos pasajes hoy, otros los mencionaremos para que no se nos haga tan largo. Y dice la palabra a partir del versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Aquí está hablando de Jesús. Jesús se dirigía a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea del frente, ¿no? Vayan al pueblito que está al frente, por favor. Y al entrar en ella hallaréis un pollino atado. Un pollino es un burrito pequeñito, ¿no? Un pollito que todavía no ha sido montado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Versículo 31. Si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así. Quédate con las palabras del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor lo necesita. Versículo 32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron, como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños salieron y les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Lo repetimos. ¿Por qué desatáis el pollino? Porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Yo quiero ser como el burrito este pollino que llevó sobre sus lomos el Maestro. Porque a pesar de ser un animal de carga, hermanos, y de trabajo, a pesar de ser un animal poco glamuroso, un burrito allí pequeñito, no es un animal muy elegante y muy glamuroso, ¿no? Ni siquiera hacen ruidos bonitos, hacen más feo, ¿verdad? ¿No? Y es un animal casi de baja categoría. Pero hay algo, hermanos, hay algo que yo no he encontrado en la palabra, en ninguna parte de la palabra, que el Señor, que el Dios Todopoderoso se haya referido a un elemento, a una persona, a un ser que sí se refirió a este burrito, Y lo dice el versículo 31. ¿Cómo se refirió el Señor a este burrito? El Señor lo necesita. En serio, hermanos, no he encontrado puede ser que haya alguno, pero no he encontrado ningún personaje en la palabra, un rey, un profeta, una persona eminente que Dios le haya dicho, yo te necesito como lo
como lo dijo de este burrito, el Señor lo necesita. Y antes de que salga alguien, porque seguramente pues habrá algún teólogo o algún cristiano celoso diciendo Dios no necesita a nadie para cumplir sus propósitos, cosa que yo estoy de acuerdo. Dios hace su voluntad perfecta y agradable sin necesidad de necesitar a nadie. Mi intención, hermanos, al verme reflejado en este burrito, es decirle al Señor que cuando necesite a alguien o algo para cumplir su propósito, cuente conmigo. Que yo quiero estar allí de primero en la lista. Que yo quiero estar así, con la mano levantada, si se me cansa con la otra para levantar. Que yo quiero estar de primero, diciendo, Señor, cuando tú necesites algo o alguien para cumplir tu propósito, yo quiero ser el primero. Yo quiero que estar allí con la mano levantada. Y cuando alguien me pregunte, ¿y por qué tú, Rocco? ¿O por qué tú, Nicoleta? ¿Por qué tú, Imi? ¿Por qué tú, Valentina? ¿Por qué tú, Sandra? ¿Por qué tú, Ketty? ¿Por qué tú? Yo quiero responder acordándome del burrito. ¿Sabes por qué? Porque el Señor me necesita. El Señor me necesita. En el capítulo 6 del libro del profeta Isaías, el Señor en el versículo 8 le hace una pregunta o lanza una pregunta que es muy famosa, que muchos de nosotros conocemos. Dice, ¿a quién enviaré? El Señor tenía una tarea para hacer. Y el Señor, Dios pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y sabes, Isaías se levanta y dice, a mí, Señor. Envíame aquí, envíame a mí. Yo quiero, no que no busques a más nadie. Los demás no lo van a hacer como lo voy a hacer yo de bien. No te preocupes, Señor, mándame a mí. Yo quiero ir yo. Seguramente el burrito nunca entendió lo que estaba pasando. Nunca entendió que el Verbo encarnado, el Dios Todopoderoso, lo necesitó. Mira qué bonito esto. Dios necesitó un burrito, necesitó un instrumento para poder llevar a cabo su propósito. Yo, que entiendo un poquito más que el burrito, más o menos, ¿no? Yo quiero ser necesario en las manos de Dios. Y yo sé que, vuelvo y repito, muchos de mis hermanos, duchos en la palabra, competentes en teología y celosos de la sana doctrina, se levantarán y dirán nuevamente, Dios no necesita a nadie, porque Dios es suficiente y no necesita de ti. Rocco, ¿sabes qué? Me da exactamente igual. Yo quiero sentirme necesario en las manos de mi Señor. Yo quiero vivir mi vida cristiana, yo quiero correr mi carrera de la fe con esa convicción de que si Dios necesita a algo o a alguien para cumplir su propósito, yo quiero estar ahí de primero. Y yo quiero decirle, Señor, quiero que tú me necesites, porque yo quiero sentirme necesitado, yo quiero sentirme usado por ti como un instrumento, aunque Él siga en teoría sin necesitar a nadie. Al igual que el burrito, yo quiero ser un instrumento que Jesús utilice para llegar a los lugares donde Él quiere ir. Él quería entrar a Jerusalén y necesitaba un burrito. ¿Qué iba a hacer el burrito? Llevarlo, simplemente conducirlo y levantarlo un poquito para que sobresaliera de la multitud, de la muchedumbre. No era mucho, pero era lo suficiente para que se viera un poco más arriba, ¿no? Quiero ser un instrumento que lo levante por encima de las demás personas. No importa que yo sea un burrito, no importa que no sea un corcel pura sangre, majestuoso y hermoso con esas musculaturas y esas patas y esa cabeza grande y ese color así bonito y esa capa de piel que le brilla así con esa crin maravillosa, que sea un burrito, no importa. Yo quiero estar ahí para cuando Él me venga a buscar, que me diga, yo lo necesito, yo voy. Gloria al Señor. Amén. Ese es yo quiero ser como
el burrito. Y durante los días posteriores de la entrada triunfal a Jerusalén, hay otro episodio que me lleva al segundo yo quiero ser como. Y el segundo yo quiero ser como en este episodio lo encontramos en Marcos capítulo 26 y también lo encontramos en Mateo capítulo 14. No lo voy a leer, pero os voy a contar más o menos lo que ocurre. Unos días antes de la Pascua y en vísperas de que Jesús sea entregado y traicionado, ¿no?, se desarrolla un episodio muy curioso. Él ya había entrado a Jerusalén y se estaba acercando los días de la Pascua, el día que él iba a comer con sus discípulos y iba a ser traicionado por Judas, como todos conocemos, por la palabra o en su defecto, las películas que vemos en Semana Santa, ¿no? Dice la palabra que Jesús estaba comiendo en la casa de un hombre llamado Simón el leproso y que de repente llega una mujer y entra. Bueno, aquí hay una versión diferente, me gustaría decirlo entre paréntesis, que en el Evangelio de Juan, casi todos estos pasajes los podemos encontrar tanto en Mateo como en Marcos, como en Lucas, como en Juan, ¿no? Los pasajes de la pasión de Jesucristo. Pero Juan dice que se encontraba Jesús en casa de Lázaro, de Marta, de Lázaro que había resucitado, y sus hermanas Marta y María, y es María la que hace todo esto. Pero Mateo y Marcos dice simplemente que estaba en casa de uno que se llamaba Simón el leproso. Y dice la palabra que entra una mujer con un frasco de perfume y lo rompe y lo derrama sobre la cabeza de Jesús y empieza a ungirlo, la cabeza, el cuerpo. Y dice la palabra que los discípulos arrugaron la nariz, ¿no? Y dijeron, este perfume es carísimo, se podía haber vendido y se le daba el dinero a los pobres. Si leemos la versión de Juan, el que dice eso es Judas Iscariote, ¿no? Porque Judas, dice la palabra, que él era el que llevaba la bolsa con el dinero. Entonces, probablemente no era porque estaba cuidaba de los pobres, sino porque quería, si lo vendían, pues quería sustraer allí de la bolsa del dinero, ¿no? El Señor Jesús puso de tesorero de su ministerio al más sinvergüenza, allí al que le gustaba meter la mano dentro del paquete de dinero, ¿no? Y en cualquier caso, la palabra dice que Jesús les dijo, les llamó la atención a sus discípulos, dejen a esta mujer en paz, porque lo que está haciendo es ungiéndome y preparándome para lo que viene dentro de poco, que era su sepultura. Y al final del pasaje, Jesús dice, lo podéis leer en casa, pero al final del pasaje Jesús dice algo sumamente interesante, sumamente interesante. Dice lo siguiente, al final él dice, donde quiera que se escuche este evangelio, se va a escuchar lo que hizo esta mujer conmigo. Hermanos, aquí podemos hablar y podemos aprender de esta mujer en este segundo yo quiero ser como, de invertir en el Maestro, de invertir lo que más nos cuesta a nosotros. Yo no sé cuánto estuvo ahorrando esta mujer para poder comprar este frasco de perfume. No sé cuánto tuvo que trabajar, no sé lo que le costó. Seguramente mucho, seguramente no era una mujer millonaria, seguramente lo hizo con gran esfuerzo. Pero esta mujer hizo algo curioso, derramó todo el perfume sobre Jesús. Ella no cogió y dijo, mira, este perfume cuesta mucho, Señor. Yo te voy a poner un poquito hoy, un poquito mañana, un poquito pasado mañana, así pues todo el tiempo estás con el perfume y ponemos de a poquito para que cunda, para que rinda bien. No, esta mujer no dosificó el perfume. No le puso un poquito y guardó el resto porque costaba mucho dinero. De hecho, es muy probable que ese perfume estuviese preparado para ser utilizado todo de una sola vez, porque dice la palabra que estaba en un frasco
que tenía que ser roto, tenía que ser quebrado para poder extraer el contenido, ¿no? Para poder, imagínate, así sería de costoso, que se confeccionaba y se sellaba para que solamente fuese usado cuando se rompiese el envase para poder acceder al contenido. Pero esta mujer invirtió todo y lo derramó sobre el maestro. No le dio lo que sobraba, no le dio poquito a poquito, no lo dosificó un poquito cada día. Ella lo dio todo, ¿no? Y yo quiero ser como esta mujer, que le entrega todo de lo que más nos cuesta al Señor Jesús, porque allí es donde nosotros tenemos problemas, cuando algo nos cuesta mucho darlo al Señor. No dar de lo mío con cuentagotas o dosificándolo, no dar de lo que yo considero que es valioso poquito a poquito al Señor, gotita a gotita, midiéndolo, dejándome cosas para mí, diciendo pues ya otro día pues Dios obrará en mi vida en esto, u otro día pues le daré a Dios esta parte de mi vida. Si yo tengo que invertir en el Señor Jesús, en lectura de la palabra, en tiempo de calidad y devocional con Él, muchas veces lo hacemos con el tiempo medido, porque después tenemos que hacer cosas a veces más importantes o más valiosas para nosotros, ¿no? A veces no venimos para la iglesia por dedicarle tiempo a dormir o a quedarnos viendo una película o un partido de fútbol o qué sé yo. Descansar es importante, cómo no, pero muchas veces podemos sacrificar un par de horas de sueño para venir a congregarnos y venir a la iglesia. Claro que sí, pero le damos al Señor con cuentagotitas, sí, la próxima semana yo voy. Y la siguiente pues viene, y la siguiente no, y le damos al Señor gotita por gotita de lo que para nosotros es valioso, mientras tenemos en la palabra este ejemplo de esta mujer que lo que le costó mucho, todo se lo dio al Señor. Yo quiero ser como esta mujer que en vísperas de la cruz, que en vísperas de la traición, de la crucifixión, dio todo lo que tenía de más valor, porque eso hace que quede huella en el reino de Dios. Cuando invertimos nuestros recursos, hermanos, en Jesús, cuando lo damos todos, cuando lo damos todo y lo entregamos todo y ponemos toda nuestra carne en el asador del Señor, no sabemos, hermanos, qué repercusión puede tener en el reino de Dios lo que Dios hace a través de nosotros. Pero la repercusión es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. A veces yo leía esta palabra y me ponía a pensar, ¿por qué no he alcanzado ciertas cosas? ¿Por qué no he alcanzado cierta familia para Cristo? ¿Por qué no he alcanzado esta meta que me he propuesto? Y el Señor me confrontaba y me decía, tal vez es que tú has dado de las cosas que a ti te parecen valiosas con cuentagotas. No lo has dado todo, no has entregado todo todavía. Y es momento que lo hagamos, y es momento que aprendamos de esta mujer, de este yo quiero ser como, para que lo entreguemos todo, hermano, todo para el Señor. El ejemplo de esta mujer quedó plasmado en la palabra del Señor de una manera maravillosa. ¿Quién se iba a imaginar? Imagínate esta mujer de la cual no conocemos el nombre, hoy en día, después de 20 siglos, después de 2000 años, estamos hablando de ella en un pueblito de España. ¿Qué se iba a imaginar ella que iba a tener ese alcance, su acto, ¿no? Esa cosa que ella lo dio todo. ¿Qué se iba a imaginar? ¿Qué repercusión tiene lo que nosotros hacemos, hermanos? No lo podemos saber hasta que no lo entreguemos todo al Señor. Puede ser que la repercusión sea una huella profunda sobre nuestra familia, aquellos que no conocen al Señor Jesús. Puede ser que nuestra repercusión sea sobre nuestros compañeros de trabajo, sobre nuestros compañeros de estudio, sobre nuestro vecindario. Y el Señor está esperando que lo demos todo para que la repercusión sea increíble, como lo hizo con esta mujer. Amén. Vamos a irnos al Evangelio según San Lucas, hermanos, rapidito, en el capítulo 23.
Este capítulo narra la resurrección de Jesús y es un pasaje significativo que estamos tocando en esta fecha pues significativa, Lucas capítulo 23. Y lo vamos a leer como culminación de esta Semana Santa que estamos celebrando hoy, recordando pues la resurrección del Señor Jesús. Vamos a leer todo el pasaje, desde el versículo 26 al 49. Vamos a hacer un saltito entre el versículos 28 y el 31 y vamos a leer el 26. Llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Vamos a saltar hasta el 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Versículo 36. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Versículo 44. Cuando ya era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, más o menos como a las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban mirando estas cosas. Y aquí, durante la crucifixión, hermanos, hay dos personas que me gustaría rescatarlas también como mis yo quiero ser como. Sería el tercer yo quiero ser como, lo encontramos en el versículo 26. Y se trata de, según el Evangelio de Lucas que acabamos de leer, un cierto Simón de Cirene. ¿Qué tiene que ver el Simón de Cirene, que lo único que hizo fue cargar un ratito la cruz, ¿no? Dice Lucas que Simón de Cirene, lo único que dice es que era uno que venía del campo, y Marcos, si no recuerdo mal, o Mateo podría ser, creo que Marcos dice que Simón de Cirene era padre de un tal Alejandro y un tal Rufo. Probablemente ellos hayan sido discípulos de Jesús, formaban parte de los 70 o de algunos que habían escuchado el mensaje de Jesús y que lo seguían, y estaban allí entre la multitud con su padre, viendo de lejos cómo estaban torturando y cómo llevaban allí a Jesús al monte de la Calavera. Y dice la palabra que allí estaba este hombre llamado Simón de Cirene, que venía del campo, y dijeron: vamos a coger a este para que ayude a Jesús a cargar la cruz. Hace años, hermanos, vi una película
que me llamó muchísimo la atención, realmente de estas películas de la pasión, de la muerte y resurrección de Jesús, no me acuerdo qué película es, pero sí me acuerdo muchísimo de la escena de Simón de Cirene. Creo que es La Pasión de Cristo de Mel Gibson, pero no estoy muy seguro. Y me acuerdo porque, sabéis que cuando hacen películas, pues los directores y los productores normalmente suelen poner un poco de su cosecha, ¿no? Los personajes dicen y hacen cosas que no lo dice la palabra porque a ellos se les ocurre o porque ellos piensan que pudo haber sucedido así. Y es interesante ver los diferentes puntos de vista de las personas que hacen estas películas. Y me llamó muchísimo la atención lo que ocurrió con Simón de Cirene en esa película. Porque en la película salía que estaban, pues ya Jesús no podía más. Recuerden que Jesús le hicieron el juicio la noche anterior, un juicio que por demás fue ilegal. Lo hicieron la noche anterior y Jesús pues tendría toda la noche pues yendo de aquí para acá, para Pilato, para el otro, para Herodes, de aquí para allá, y entre tanto pues mientras lo llevaban de un lado a otro, pues plum, lo llevaban con látigos y con golpes, y le tapaban la cabeza y le golpeaban, y le decían, profetiza, ¿quién te ha golpeado? Y todo. Y sin dormir toda la noche, seguramente desangrado ya. Eran más o menos las 9 de la mañana antes de que lo iban a crucificar. Jesús estaría extenuado, o sea, no podía el hombre cargar la cruz. Los soldados se dieron cuenta de eso y vieron a un hombre que probablemente estaba más o menos fuerte, Simón de Cirene, y le dijeron, tú ven aquí. Y lo que ocurrió en esa película, cuando salió Simón, me llamó muchísimo la atención, porque en la película Simón de Cirene sale y cuando a él llega tímidamente, lo cogen, los evangelios dicen que no fue voluntario, que lo obligaron a llevar la cruz. Entonces Simón lo primero que dice fueron unas palabras que a mí se me quedaron grabadas en la mente. Y él dice, vale, pero yo solamente cargo la cruz, ¿eh? Es lo primero que él dice, ¿no? Y a mí me llamó tanto la atención eso, porque me recordó ¿para qué sirve la cruz? Simón de Cirene dijo eso porque probablemente todos los reos llevaban la cruz a cuestas, o por lo menos una parte de la viga de la cruz, la llevaban y cuando llegaban arriba, pues con esa cruz lo crucificaban. Y él quiso decir, ojo, pero no se vayan a confundir, cuando yo llegue ahí arriba, al que tienen que crucificar es al flaco, a mí no, por favor, no se vayan a confundir, yo solamente la cargo, yo solamente llevo la cruz, yo solamente soy un ayudante temporal. Y este aspecto de Simón de Cirene, porque lo he escogido como uno de los, yo quiero ser como, no porque Simón de Cirene haya sido un ejemplo en lo que él hizo, porque solamente él cargó la cruz, pero Simón de Cirene me recuerda a mí para qué sirve la cruz. ¿Para qué sirve la cruz? Porque nosotros normalmente en nuestra tradición y en nuestro contexto, cuando hablamos de la cruz, pensamos en algo pesado para cargar, ¿no? Puede decir una madre o un padre, ay, este hijo mío que se porta tan mal, esa es la cruz que Dios me dio para cargar, ¿no? Lo habéis escuchado, ¿no? O una enfermedad, tenemos una enfermedad, no, esta enfermedad es la cruz que el Señor me ha puesto sobre mis espaldas, ¿no? Y tenemos ese concepto como que la cruz es precisamente esa carga pesada que nosotros tenemos que llevar toda la vida, allí llevando la carga. Y Simón de Cirene me recuerda a mí el propósito de la cruz, que la cruz no es para cargarla, la cruz es para morir en ella. Y para eso el Señor nos dice que nosotros tenemos que tomar la cruz para morir en la cruz, para morir en ella. La cruz no es algo que el cristiano tiene que cargar, la cruz es algo que el cristiano tiene que utilizar para morir en ella. Y cuando hablamos de morir, nos referimos a negarnos a nosotros mismos, a deponer nuestro orgullo cuando se quiere levantar allí en la cruz, nuestro ego, nuestra razón, clavarlo allí en la cruz, ser siempre humildes, ser siempre como creyentes enseñables, ser siempre
prestos a aprender, pero también prestos a desaprender, que también es muy importante. Cuando nosotros nos creemos que hemos tenido la razón por tanto tiempo y el Señor nos da dos cachetadas, uno para la derecha y otro para la izquierda, y nos dice, desaprende, porque no es así, olvídate de todo lo que sabías, yo te quiero mostrar las cosas como son. Estar dispuestos siempre a atravesar las dificultades con la confianza siempre puesta en nuestro Señor. Para eso es la cruz, para clavarse allí. Simón de Cirene no es exactamente un personaje quiero ser como, pero es el personaje que me recuerda el sentido de la cruz, para que nosotros muramos a nosotros mismos, nos neguemos a nosotros mismos y brille la gloria del Señor en nosotros, a través de nosotros. El cuarto personaje, hermanos, quiero ser como, es como no podría ser de otra manera, allí en la cruz, el ladrón de la cruz, ¿no? El ladrón. Algunos le llaman el buen ladrón. A mí me da risa el buen ladrón, ¿no? Porque si hay un ladrón bueno, pues hay asesinos consagrados, adúlteros piadosos, santos engañadores, ¿no? No hay ladrones buenos, el ladrón es malo y allí pues se arrepintió, ¿no? Pero aquí no hay mucho que rascar, ¿no? Fue uno que entendió que estaba sufriendo el castigo merecido por sus actos, ¿no? El primer ladrón, llamémosle ladrón malo, le dice al Señor, si eres verdaderamente el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y de paso, sálvanos a nosotros, ¿no? En otras palabras, la prueba que yo necesito para saber que tú eres el Hijo de Dios es que hagas lo que yo digo. Si tú haces lo que yo digo, entonces sí, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Si Dios existe, que me gane la lotería. Y si no me gano la lotería, Dios no existe, ¿no? Así funciona, ¿no? Si Dios existe, entonces que se acaben las tragedias y las calamidades. Como siguen las tragedias y siguen las calamidades, entonces Dios no existe. O funciona Dios como yo digo que tiene que funcionar, o no existe, o no es el Dios de mi paradigma, de mi mente, ¿no? Y la diferencia con el segundo ladrón fue que el ladrón bueno, el segundo ladrón, asumió su culpa. Él era consciente que el castigo que estaba recibiendo lo merecía por sus actos. No podemos saber qué hicieron estos. Seguramente no solamente eran ladrones, sino ladrones y asesinos, porque para que los crucifiquen, pues era un castigo bastante cruel y bastante extremo, ¿no? Para los malhechores, ¿no? Y él no le dijo, Jesús, quítame el castigo, como dijo el primer ladrón. Quítame el castigo, porque él sabía que estaba sufriendo el castigo merecido, sino que le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí, este ladrón lo está reconociendo claramente como el Mesías prometido. Él está viendo a un hombre que en cuestión de minutos, como él, va a morir. Pero él sabía que lo que estaba ocurriendo en la vida de ese hombre no era lo mismo que estaba ocurriendo con su vida. Él sabía que este hombre que estaba a su lado muriendo, un día iba a venir en gloria con su reino a la tierra. Y este ladrón le dijo, acuérdate de mí, acuérdate cuando vengas en tu reino. Y cuando una persona está allí en la cruz, hermanos, no es como vemos en las películas, cuando una persona está en el pabellón de la muerte o está allí en la silla eléctrica, ¿no? Que está en la silla eléctrica y está el hombre así con la silla eléctrica y las cámaras se enfocan en el teléfono porque en cualquier momento puede llamar el gobernador o el presidente para indultar y todos ahí con la atención. No, cuando una persona estaba en la cruz, estaba desahuciado, ya tenía clavos oxidados clavados y por más que lo bajaran de la cruz, si no se moría de los clavos del desangramiento, se moría de un tétanos o se moría pues de una infección. El que estaba clavado en la cruz era para morir, no era un castigo temporal. Y el ladrón lo sabía, pero el ladrón sabía que ese Mesías que tenía a su lado iba un día a regresar en gloria y se lo dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí, hermanos, no valen clichés,
de los que tenemos nosotros, de los evangélicos. No vale el pedir perdón, no vale sacramentos, no vale oración de fe. Por lo menos en este aspecto no hay actos litúrgicos, nada. Aquí ni siquiera el ladrón pide perdón. El ladrón no dice, perdóname Jesús por mi pecado, pasado, presente y futuro, en el nombre de Jesús. Amén. No dice nada de eso. Aquí hay un corazón abierto de un ladrón en carne viva que está reconociendo que Jesús es el Mesías, que está reconociendo el señorío de Jesucristo, aún en la hora más oscura de su vida. En algunos evangelios apócrifos, a título de anécdota o de anécdota, sabéis que los evangelios apócrifos son evangelios parecidos a los que tenemos, pero que la iglesia no los ha reconocido como canónicos, como palabra inspirada por Dios. A este ladrón le llaman Dimas. Tenía nombre y todo el ladrón, ¿no? Y este es otro de mis, yo quiero ser como el ladrón que reconoció su pecado, y yo quiero reconocer mi culpa, mi pecado, pero a la vez reconocer todos los días de mi vida el señorío y la grandeza del Señor Jesús, del único que me puede dar perdón y salvación, aún en los momentos más difíciles y más oscuros de mi vida, por muy difícil que sea la situación. Hermanos, vamos rapidito. Quiero compartir el quinto, yo quiero ser como. Y lo encontramos, yo quiero ser como, lo encontramos en los 4 evangelios. Se trata de una persona que solo es mencionada una vez en las Escrituras. Y dice la palabra que era una persona rica, era una persona adinerada. Bueno, yo no quiero ser como porque era rico, aunque no me molestaría, no estaría mal, ¿no? No, pero yo quiero ser como él por otras razones. Esta persona era rica, era respetada, era miembro del concilio, dice la palabra. Dice que era un varón bueno y justo y esperaba la venida del reino de Dios. La Biblia lo llama José de Arimatea. José de Arimatea hace su aparición después de la muerte de Jesús, cuando Jesús ya muere en la cruz, allí en el monte de la Calavera. Y el Evangelio según San Juan relata un dato interesante. Dice la palabra que él era discípulo de Jesús, pero en secreto. Él era discípulo en secreto, secretamente por miedo a los judíos, lo dice Juan, ¿no? O sea que él era como el evangélico que nunca dice que es evangélico, ¿no? El cristiano que nunca dice que soy cristiano porque me da vergüencilla lo que vayan a decir, ¿no? Él era así, ¿no? Por miedo a los judíos, dice la palabra. Sin embargo, el sacrificio de Jesús aparentemente hizo un clic en su vida. El Evangelio según San Marcos relata que después que Jesús muere, él, lo dice la palabra así, osadamente, de una manera osada, o sea, de una manera con valentía, con arrojo, con determinación, va y se presenta delante de Pilato y le pide que le entregue el cuerpo de Jesús. Aparentemente eso era algo que requería pues cierta osadía, ¿no? Cierta valentía, presentarse delante del procurador romano a decirle, entrégame el cuerpo de este reo de muerte, ¿no? Y al final pues Pilato accede y le entrega el cuerpo de Jesús. Y el Evangelio nos narra que es este hombre el que coge el cuerpo, lo envuelve en una sábana y lo mete allí en una tumba. Pero a lo que voy es que después que José de Arimatea hace esto, la Biblia no lo dice, pero podemos entender que ya él no podía mantener en secreto que era un seguidor de Jesús, porque fue el que se encargó del cuerpo de Jesús. Eso seguramente se extendió como la pólvora. ¿Y qué hicieron con el cuerpo del maestro? Recuérdense que el cuerpo del maestro era una cosa interesante, porque él ya había dicho que iba a resucitar al tercer día. Entonces los ojos estaban puestos allí. De hecho, en los evangelios decía que mandaron a poner un guardia en la piedra, no vaya a ser que vinieran los discípulos y se robaran el cuerpo y decían, resucitó el Señor Jesús. Entonces el cuerpo de Jesús era algo
el cual estaban puestos los ojos, ¿no? Y José de Arimatea ya no podía guardar en secreto que pertenecía al círculo del Mesías, porque lo pidió, lo envolvió en una sábana y lo puso, dice la palabra, en un sepulcro nuevo. Yo lo comparo a José de Arimatea con el apóstol Pedro, y no es por demeritar al apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue un apóstol maravilloso y tiene su lugar de honor que la Biblia pues y que el Señor Jesús le dio. Pero si miramos el espejo de Pedro, Pedro caminó con Jesús. Pedro fue una persona osada, ¿no? Fue arriesgado durante su vida también. Era el que caminó sobre el mar. Era el que cuando vinieron a coger a Jesús, cogió una espada y le cortó la oreja allí al ayudante de uno de los militares que estaban allí. Pero Pedro, en el momento de la presión, cuando habían arrestado a su maestro y se dio contra la pared y alguien le dijo, este caminaba con Jesús. No, yo ni lo conozco. A ese yo no lo conozco. Lo negó. Lo negó tal y como el Señor Jesús lo había predicho. Ese Pedro osado que estaba siempre con Jesús, que le dijo, yo te seguiré hasta la muerte, Jesús. Cuando se vio en el momento de la dificultad, negó al Señor Jesús, tal y como Jesús dijo que lo haría. José de Arimatea, si leemos entre líneas, hizo lo contrario. Él era una persona que secretamente seguía a Jesús hasta que Jesús murió. Cuando Jesús muere, él hubiese tenido toda digamos, fuese entendible, hubiese sido entendible que él dijo, bueno, ya se murió mi mentor, mi maestro, aquí no hay nada que hacer para que los judíos no vayan a decir nada de mí y yo seguir con mi posición ante ellos, yo no voy a decir nada. Pero al contrario, él salió a flote y dijo, no, yo soy discípulo del maestro, dame el cuerpo que yo lo voy a cuidar y lo voy a poner en una tumba. Él hizo exactamente lo contrario. Se sacude el temor y dice, yo me encargo del cuerpo muerto del maestro. En ese momento pasaba a ser públicamente uno de los seguidores de Jesús. Y este hombre, José de Arimatea, hace algo muy curioso. Lo que a él le ocurre es algo muy simbólico y muy profético, si se quiere, ¿no? Que yo creo que vale la pena destacar. En el Evangelio de Mateo dice específicamente que la tumba que no era una tumba como nosotros conocemos, así en el suelo, metido así en un nicho, era en una piedra, en una peña, había tallado una habitación. Tenía que ser grande para poner un cuerpo allí, ¿no? Y eso, no todo el mundo se podía permitir eso, que unas personas tallaran, pues eso tenían que hacerlo a mano, no tenían máquinas ni nada para poder hacer una tumba. Y dice la palabra que era una tumba nueva, pero no solamente dice la palabra que era una tumba nueva. Ahí el Evangelio, según San Mateo, da un dato muy interesante. Dice que la tumba era suya, era de él, era de José de Arimatea. Probablemente el lugar que él había dispuesto para que metieran su cuerpo una vez que muriese. Era la tumba que estaba esperando para morir él. O sea, era el lugar que le correspondía a un José de Arimatea muerto. Y ese lugar, curiosamente, lo ocupó Jesús, lo ocupó el Maestro. El Mesías ocupó el lugar de José de Arimatea. El lugar que significaría la muerte eterna de José de Arimatea fue ocupada por el Maestro que resucitó al tercer día. Y eso es lo que hizo el Señor con todos nosotros. Por eso yo digo que tiene un simbolismo interesante y hasta profético, porque nuestro destino era la muerte. Y el Señor ocupó nuestro lugar, pero no para quedarse allí muerto, sino para vencer a la muerte. Y José de Arimatea seguramente unos años después tuvo que morir.
Y cuando estaba allí en su lecho de muerte, imagínate qué consuelo más hermoso saber que, aunque viniese lo inevitable, que era la muerte, esa muerte lo conduciría probablemente a esa tumba que él había preparado para él y que ya había utilizado el Maestro un día donde estuvo Jesús. Esta vez, ¿no?, al igual que ocurrió con Jesús, ese reposo iba a ser temporal en esa tumba. Ya no iba a ser un lugar donde su cuerpo iba a estar en la eternidad. Algún día él sabía, tenía plena certeza de que se iba a levantar con la resurrección al final de los tiempos, ¿no? Y yo quiero ser, hermanos, como José de Arimatea, decirle todos los días a Jesús: gracias, Señor, por haber ocupado mi lugar, porque el lugar de muerte que me correspondía a mí, lo utilizaste tú. Lo utilizaste tú primero, pero no para quedarte allí, para resucitar y para mostrarme lo que va a ocurrir también con mi vida. La paga del pecado que me correspondía pagar a mí, la has pagado tú. Gloria al Señor por eso. Aleluya. Hermano, y quiero concluir con un pasaje precioso y maravilloso que está en Isaías capítulo 53. Vamos a leer solamente una partecita de todo este versículo de todo este pasaje que es precioso. Isaías 53. Vamos a leer del 3 al 6. Sabemos que este pasaje de Isaías tiene un contenido mesiánico. Habla acerca del sufrimiento del Mesías. Es una palabra profética. Isaías 53, del 3 al 6, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre Santo, maravilloso Dios.